bienvenidos a En tu casa con Dios. Este día vamos a hablar del tema Conociendo la voz de Dios. Y para esto nos vamos a ir a la palabra, al libro de Juan 10, 27, dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Para conocer la voz de Dios, usted y yo lo que tenemos que hacer es leer la palabra. La palabra nos va a enseñar a distinguir, a conocer las características de la voz de Dios. Y lo que tenemos que saber es que en nuestra mente tenemos muchas voces que nos hablan al mismo tiempo. Tenemos nuestra voz, la voz del enemigo, la voz de Dios y la voz que escuchamos de las personas que nos rodean. Vamos a entrar en materia, y lo que tenemos que saber de estas voces es qué voz es la que realmente nos edifica. Esa es la voz que el Señor quiere que usted y yo escuchemos para que nuestra vida sea dirigida por Él y podamos recibir las bendiciones que Él tiene para nosotros. Nos vamos a ir a la palabra en 1 de Corintios 2, 11 dice: nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio espíritu de esa persona. En 2 de Corintios 10, 5 dice: todo pensamiento humano lo sometemos a Cristo para que lo obedezca a Él. ¿Por qué el Señor dice esta palabra? Porque no todo lo que usted y yo pensamos a diario proviene de Dios. Sí, y lo primero que vamos a desarrollar es la voz que nosotros escuchamos. Usted sabe bien que tenemos la figurita interna de la figurita de un ángel y la figurita del enemigo, del diablo. Sí, esas son las dos voces que nos hablan en nuestra cabeza. La voz del enemigo nos causa perturbación. Esta voz nos empuja y nos obliga a hacer lo incorrecto. En cambio, la voz de Dios nos dirige y nos guía. La voz del enemigo nos confunde, trae confusión a nuestra vida. Pero la voz de Dios nos da certeza, y siempre que el Señor nos habla es con un propósito. El propósito es que usted y yo lo conozcamos a Él. Siempre es para glorificar su nombre. La voz del enemigo nos hace cometer errores en nuestro diario vivir. En cambio, la voz del Señor nos anima, nos levanta, nos reconforta. La voz del enemigo nos agobia y nos hace dudar. Mas la voz de Dios nos da certeza, nos da paz interior. La voz del enemigo es una voz que usted la olvida muy rápido, no la recuerda con facilidad, pero en cambio la voz de Dios es firme, es una voz potente y a su vez una voz cálida, suave, llena de amor. La voz del enemigo siempre va en contra de las escrituras y siempre va a querer que usted haga todo lo contrario a lo que Dios quiere que usted haga. En cambio, la voz de Dios siempre, la voz de Dios está respaldada con su santa palabra. También tenemos nuestra propia voz. Esta voz está dentro de nosotros. Es una voz que tenemos en forma de pensamiento. Es esta voz interior que nos hace... Esta voz nos hace dudar porque es una voz insegura que no sabe por cuál de las dos dejarse dirigir. Usted tiene que conocer bien la voz de Dios, y para conocer bien la voz de Dios usted tiene que ir a la palabra. En la palabra está escrito los atributos de Dios, está escrita las promesas de Dios para su vida. El salmista conocía muy bien esto, y por eso él decía en el Salmo 23:1 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará, porque Jehová es su pastor. Él sabía que Jehová dirigía su vida, él sabía distinguir la voz de Dios.
También tenemos en la Biblia 2 casos y les voy a nombrar 2 casos en la Biblia. Tenemos a Samuel. Samuel nos cuenta la palabra, esto está en 1 Samuel 3 del 1 al 11, que el Señor vino de muy niño a hablarle y Samuel no supo reconocer la voz que le hablaba, mas luego él tuvo que ser dirigido, él tuvo que ser enseñado. Vino un profeta que ya conocía la voz de Dios y le enseñó las características de la voz de Dios. Por eso la siguiente vez que el Señor le habló, él ya se pudo comunicar con Dios. También tenemos el caso de Gedeón. Está esto en el libro de Jueces 6:17. Gedeón no conocía la voz de Dios, aunque Dios quería hablar con él, comunicarse. Dice la palabra, vamos a leer las escrituras y dice que Gedeón le dijo: si yo he hallado gracia ante tus ojos, dame por favor, Señor, una señal de que eres tú el que está hablando conmigo. Porque Gedeón no conocía la palabra, no conocía la voz de Dios. Y esto no quiere decir que si usted no ha conocido o no conoce hasta hoy la voz de Dios, esto no es un impedimento para que Dios quiera comunicarse con usted. En este tiempo que vivimos, donde el enemigo está trayendo confusión a nuestras vidas y nos está llevando a irnos en contra de la palabra, usted tiene que distinguir qué voz es la que habla dentro de usted para que usted pueda dirigir su casa, su familia, para que usted pueda vivir conforme a la voluntad y al propósito de Dios. Yo le voy a contar una experiencia mía. Yo hasta la anoté, ¿no? En lo personal, yo me centro, cuando yo escucho una voz, yo me centro dentro de mí, me meto en el espíritu mismo y evalúo cuál es el mensaje. Y como yo ya conozco a Dios porque leo su palabra, porque vengo a Él a diario, entonces como ya mantengo esta relación de amistad con Dios, yo ya sé qué voz es la que me está hablando, porque al mismo tiempo nos pueden hablar las 2 voces. Pero usted tiene que saber distinguir y no debe dejar que su propia voz le haga dudar de la voz que proviene de Dios. Tampoco debe de permitir que las demás voces o los demás consejos que le dan las personas es el correcto. Yo le invito a que usted pueda identificar la voz de Dios. ¿Cómo? A través de su palabra. Le invito a que juntos usted se deje ministrar por esta hermosa alabanza. Le invito a cerrar sus ojos. Voz para calmar el dolor, para limpiar entero el corazón manchado por la decepción. Tu voz es como blanca lana que me das en tiempos de muy fría soledad, en tiempos de dificultad. El caso es que cuando me hablas todo el alma se me ablanda, y si estoy herida sano cuando me hablas, porque así es como eres tú, Jesús. ¿Qué hay en tu hablar? Que solo al escucharte tengo que llorar y siento una paz que no puedo explicar. Me encanta escucharte hablar. Te escondes al hablar, que solo al escucharte tengo que mostrar y darte toda gloria, porque eres más grande de lo que puedo imaginar, y desde el alma tengo que decir, Si usted ha escuchado
en su interior, esta voz que le ha hecho cometer errores, que le ha hecho equivocarse, que lo ha hecho llorar, tomar esas decisiones equivocadas. Yo le invito a que esta noche usted venga delante del Señor y usted afine su oído, usted le pida al Padre que le permita escuchar esta voz dulce, esta voz armoniosa, esta voz llena de amor, de misericordia, que el Señor quiere hablar a su oído. Pídale juntos en oración. Padre, te damos las gracias, Señor, porque esta noche tú me has enseñado a distinguir esa voz que proviene de ti. Oh, mi Señor, ayúdame a reconocerla, aún en medio de tantas voces, de tanta confusión que haya en mi cabeza, Padre. Yo te pido que seas tú hilando mi oído, afinándolo. Ayúdame a saber distinguir qué es lo que proviene de ti, porque yo quiero tomar las mejores decisiones para mi vida, para mi casa, para mi familia, para mis negocios, Señor, y para todo lo que sea el diario vivir. Oh, Padre mío, ayúdame, Señor, a vivir y a caminar cada día dentro de tu voluntad. Qué hermoso aprender juntos a conocer la voz de Dios. Esto es En tu casa con Dios. Hasta la próxima. El caso es que cuando me